¿Sabías que la Biblia menciona específicamente señales para identificar a quienes practican la brujería? En Éxodo 20, versículo 18, encontramos una advertencia directa: no dejarás con vida a la hechicera. Estas palabras revelan la seriedad con la que las Escrituras abordan este tema, no como una simple superstición, sino como una realidad espiritual que merecía atención divina. Aunque estas palabras reflejan un contexto histórico específico, también revelan el valor espiritual y práctico de comprender cómo la Biblia describe a quienes se apartaban del camino de Dios para seguir prácticas prohibidas. Hoy exploraremos cómo identificar las 10 señales que, según la Biblia, podrían indicar que una persona está involucrada en prácticas de brujería. Acompáñanos a descubrir la verdad oculta detrás de estas advertencias bíblicas, su contexto histórico y cómo estas señales pueden enseñarnos lecciones valiosas sobre la dependencia exclusiva de Dios. ¿Estás listo para comprender un mensaje divino escondido en las advertencias de las Escrituras? Cuando pensamos en la brujería, muchas imágenes vienen a nuestra mente, fuertemente influenciadas por el cine, la literatura y las tradiciones folclóricas. Sin embargo, la perspectiva bíblica sobre este tema es profundamente distinta y específica. En Deuteronomio 18, versículos 10 al 12, encontramos una descripción fascinante. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para el Señor cualquiera que hace estas cosas. Este pasaje puede parecer una simple prohibición, pero contiene una profundidad espiritual que a menudo pasamos por alto. Aquí, las prácticas de brujería se convierten en símbolos de algo mucho más grande. Reflejan nuestra constante lucha entre confiar exclusivamente en la dirección divina o buscar respuestas y poder en fuentes prohibidas. Para entender el peso de estos pasajes, debemos recordar el contexto en el que se encontraba el pueblo de Israel. Habían sido liberados de Egipto, una tierra impregnada de prácticas mágicas y adoración a múltiples dioses. Sin embargo, cuando enfrentaron los desafíos de seguir a un solo Dios invisible, la tentación de regresar a prácticas familiares que ofrecían respuestas rápidas y tangibles era inmensa. ¿No es esto una metáfora de nuestras propias vidas? A menudo, cuando enfrentamos tiempos difíciles, buscamos soluciones rápidas, consultamos fuentes dudosas o ponemos nuestra fe en prácticas que prometen resultados inmediatos, olvidando confiar en Dios. Esta perspectiva puede nublar nuestra fe en la provisión divina y hacernos cuestionar su plan. En ese anhelo por respuestas rápidas, los israelitas y nosotros estaban ignorando algo fundamental: la presencia y dirección del único Dios verdadero. Esto nos lleva a reflexionar sobre nuestra propia percepción de la guía divina en nuestras vidas modernas. A menudo estamos rodeados de expertos, técnicas de autoayuda y prácticas espirituales alternativas que damos por válidas sin cuestionarlas. Sin embargo, cuando enfrentamos desafíos o experimentamos incertidumbre, es fácil centrarnos en lo que creemos que nos falta en lugar de ver las respuestas que Dios ya nos ha dado en su palabra. Tal como los israelitas, podemos caer en la trampa de comparar lo que Dios nos proporciona con lo que creemos merecer o necesitar. Las prácticas prohibidas en estos pasajes no son solo comportamientos anticuados, representan el deseo humano por lo conocido, por aquello que nos da una falsa sensación de control y seguridad. Pero también nos recuerdan que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, incluso cuando su dirección no coincide con lo que esperamos. En Mateo 6, versículos 31 al 33, Jesús nos dice: así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Este llamado a confiar en Dios
resuena profundamente cuando consideramos las advertencias bíblicas contra la brujería y prácticas similares. Imagina a los israelitas en el desierto, rodeados por pueblos que consultaban a médiums, practicaban la adivinación y adoraban a dioses tangibles que podían ver y tocar. La tentación de adoptar estas prácticas era constante. Sin embargo, cada día experimentaban el maná, un recordatorio tangible del cuidado de Dios. A pesar de esto, su corazón seguía atraído por las prácticas de los pueblos vecinos. Este contraste nos invita a preguntarnos: ¿qué adivinaciones modernas estamos anhelando? ¿Qué aspectos de prácticas prohibidas estamos idealizando o normalizando en lugar de confiar en que Dios está haciendo algo en nuestras vidas? La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo Dios utiliza medios legítimos para guiarnos y protegernos de lo que podría dañarnos espiritualmente. El rechazo a la brujería, aunque severo para nuestros oídos modernos, tiene un lugar en esta narrativa más amplia de redención y cuidado. En 1 de Reyes 17 leemos la historia del profeta Elías y la viuda de Sarepta. En un tiempo de gran sequía, Dios usó la provisión aparentemente insignificante de un puñado de harina y un poco de aceite para sostener a Elías, a la viuda y a su hijo. Este relato nos enseña que no importa cuán escasos o humildes sean nuestros recursos, Dios puede multiplicarlos y usarlos para satisfacer nuestras necesidades. No necesitamos recurrir a prácticas prohibidas cuando servimos a un Dios de abundancia. En el caso de la brujería, su prohibición no termina con las prácticas específicas mencionadas en la Biblia. También nos lleva a reflexionar sobre la conexión entre lo natural y lo sobrenatural. Dios creó un orden espiritual con límites claros. En Génesis 1, versículo 31, Dios declara que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Este pasaje subraya la intención divina detrás de un orden espiritual que no debía ser manipulado o tergiversado, recordándonos que incluso lo invisible está diseñado con cuidado y propósito. A lo largo de la historia, muchas culturas han valorado prácticas ocultistas por su supuesto poder para controlar eventos futuros, comunicarse con los muertos o manipular las fuerzas naturales. En muchas tradiciones, estas prácticas simbolizaban poder y conocimiento. Sin embargo, podemos ver esto como una representación de cómo el ser humano intenta usurpar el control que pertenece exclusivamente a Dios, tanto sobre lo visible como sobre lo invisible. La sanidad es un tema recurrente en las Escrituras y Jesús, durante su ministerio, a menudo sanaba a los enfermos como una señal de su poder y su compasión. En Marcos 5, versículo 34, Jesús dice: «Hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad». Aunque las prácticas de brujería a menudo prometían sanidad o protección contra enfermedades, la Biblia nos muestra claramente que Dios es la verdadera fuente de toda restauración y que ha provisto medios legítimos para nuestro bienestar. En el antiguo Israel, el pueblo enfrentaba no solo las tentaciones físicas, sino también espirituales. A menudo, nuestro deseo por respuestas rápidas puede ser un reflejo de una necesidad más profunda: nuestra dependencia de Dios. El anhelo por prácticas prohibidas simboliza nuestra lucha por dejar ir nuestro deseo de control y abrazar la soberanía divina. Es un recordatorio de que la verdadera satisfacción no proviene de conocimientos secretos o poderes ocultos, sino de la relación espiritual que solo Dios puede proporcionar. Jesús enfatizó esta verdad en Juan 6, versículo 35, cuando declaró: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás». En este contexto, las prácticas de brujería pueden ser una metáfora para las cosas que buscamos fuera de Dios, pensando que nos darán respuestas o seguridad, cuando en realidad solo Él puede satisfacer nuestras necesidades más profundas. Al reflexionar sobre las advertencias bíblicas contra la brujería, somos desafiados a reconsiderar nuestra relación con lo que Dios nos ha revelado. Estamos, como los israelitas,
anhelando las prácticas prohibidas de nuestro Egipto espiritual, o estamos dispuestos a confiar en la dirección que Dios nos da a través de medios legítimos. Estos pasajes nos llaman a examinar nuestros corazones, a reconocer las áreas en las que estamos luchando por soltar lo que creemos necesitar y abrirnos a la guía divina. Las advertencias contra la brujería en la Biblia no son solo detalles culturales anticuados, son una invitación a confiar más profundamente en Dios. Son un recordatorio de que incluso en nuestras luchas más grandes, Dios está con nosotros, guiándonos, protegiéndonos y mostrándonos que su plan siempre es mejor que el nuestro. Estas prohibiciones, cargadas de significado, nos llevan a una verdad poderosa. En la provisión divina nunca falta la dirección que realmente necesitamos. Desde el principio de la creación, Dios ha establecido un orden espiritual esencial en su plan divino, no solo como una estructura invisible, sino como reflejo de su autoridad amorosa sobre todo lo creado. En Génesis 1, versículo 1, la Biblia comienza declarando: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En estas palabras iniciales se establece no solo la creación de lo material, sino también una clara jerarquía espiritual donde Dios es el único creador y Señor de todo lo visible e invisible. En este mandato inicial se revela no solo la soberanía de Dios, sino también su deseo de que cada elemento de su creación, incluidas las realidades espirituales, tenga un propósito integral. Este diseño no fue casual. Cada dimensión de la existencia está cargada de significado, recordándonos que dependemos completamente del Creador y que existen límites establecidos para nuestro bien. La brujería, un elemento aparentemente atractivo para quienes buscaban poder o conocimiento prohibido, encierra un simbolismo profundo cuando la consideramos a la luz de las Escrituras. Representa el intento humano de traspasar barreras espirituales que Dios estableció para protegernos, no para limitarnos. En el Edén, el jardín que Dios diseñó para el hombre, todo estaba perfectamente dispuesto, no solo en el plano físico, sino también en el espiritual. La tentación de ser como dioses ya estaba presente, mostrando cómo el deseo de acceder a conocimiento y poder prohibidos es tan antiguo como la humanidad misma. Es importante considerar que la brujería no es simplemente un conjunto de prácticas supersticiosas, sino un recordatorio de cómo el ser humano intenta constantemente usurpar la autoridad divina. Cuando miramos el diseño original de la creación, vemos que cada dimensión tiene fronteras específicas que no solo definen nuestros límites, sino que también nos invitan a reflexionar sobre el poder y la sabiduría del Creador. En Eclesiastés 3, versículo 11, se nos dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Este versículo nos recuerda que incluso en lo más misterioso del mundo espiritual hay una belleza y un propósito que reflejan la obra perfecta de Dios, pero también hay límites a lo que debemos intentar manipular o controlar. A través de las Escrituras encontramos un énfasis constante en cómo Dios establece distinciones claras entre prácticas espirituales legítimas e ilegítimas. Los profetas, sacerdotes y otras figuras autorizadas son llamados por Dios para comunicar verdades espirituales profundas, mientras que las prácticas de brujería son consistentemente condenadas. Este contraste nos muestra que Dios ha provisto canales legítimos para la comunicación espiritual y que buscar acceso por medios no autorizados no solo es desobediencia, sino un peligroso autoengaño. Este principio se refleja en Marcos 4, versículos 31 al 32, cuando Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrada crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Este pasaje nos recuerda que los verdaderos misterios espirituales se revelan en el tiempo de Dios y a través de los medios que Él ha establecido, no mediante prácticas que buscan forzar o manipular lo sobrenatural.
La mención de prácticas prohibidas en la Biblia siempre está cargada de consecuencias. En el Edén, Dios proporcionó todo lo necesario para la vida y la comunión con Él, pero también estableció límites claros. Después de la caída, cuando el hombre intentó ser como Dios accediendo a conocimiento prohibido, las consecuencias fueron severas. Incluso en este contexto de juicio, Dios no dejó de proveer el camino legítimo para regresar a Él. En Deuteronomio 18, versículos 15 al 19, después de prohibir las prácticas de brujería, Dios promete: el Señor tu Dios te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de tus hermanos, a Él oiréis. Este pasaje subraya que las prohibiciones divinas siempre vienen acompañadas de alternativas legítimas. Dios no solo dice no a ciertas prácticas, también proporciona un sí a caminos que nos llevan hacia Él de manera segura y verdadera. La brujería, con sus promesas de poder espiritual y conocimiento secreto, puede verse como una falsificación de los dones espirituales legítimos que Dios otorga. Su prohibición a lo largo de la historia bíblica nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios ha creado todo con un propósito, proporcionando lo necesario para nuestra guía y crecimiento espiritual sin necesidad de recurrir a prácticas que distorsionan el orden establecido. En Salmo 104, versículos 1 al 15, leemos: Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Este versículo conecta directamente la provisión física con la obra de Dios, mostrándonos que su cuidado abarca todas nuestras necesidades, sin que tengamos que buscar satisfacerlas por caminos prohibidos. Es fascinante cómo en la simplicidad de lo que Dios ha revelado claramente, encontramos un testimonio constante de su presencia. Cada vez que confiamos en su palabra y en los medios legítimos que ha establecido, somos invitados a recordar que dependemos completamente de Él. En Hechos 17, versículo 28, Pablo declara: porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Esta verdad se manifiesta incluso en los elementos más pequeños de nuestra vida espiritual. Dios no solo nos da dirección, también nos da la capacidad de discernir lo verdadero de lo falso. La brujería, entonces, no es solo un conjunto de prácticas prohibidas, sino una invitación a reflexionar sobre el diseño divino del orden espiritual. Su prohibición, fuerte y consistente en las Escrituras, puede recordarnos que nuestra relación con Dios está destinada a desarrollarse dentro de los límites que Él ha establecido. Así como traspasar la línea en el Edén trajo consecuencias, buscar acceso a lo espiritual por medios no autorizados siempre lleva a la confusión y al alejamiento de Dios, no al acercamiento que buscamos. En el contexto del diseño divino, las prácticas espirituales legítimas no eran solo medios de conocimiento o poder, también eran una parte integral de la comunión entre Dios y el hombre. Cada profeta, cada sacerdote, cada revelación autorizada hablaba de un creador que no solo proporcionaba dirección espiritual, sino que lo hacía con amor y cuidado, preservando siempre la libertad y dignidad humanas. Incluso después de la caída, la creación continúa reflejando la bondad de Dios, y las prohibiciones contra prácticas como la brujería nos invitan a regresar a esa relación de dependencia y gratitud dentro de los límites establecidos para nuestro bien. Jesús mismo utilizó parábolas y enseñanzas para revelar verdades espirituales. En Juan 8, versículo 32, declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta declaración, Jesús toma el concepto de conocimiento espiritual y lo eleva a un nivel de libertad verdadera, mostrando cómo Dios utiliza lo legítimo para revelar lo espiritual sin necesidad de prácticas ocultas o manipulativas. Aunque la brujería no se menciona en este contexto específico, su prohibición en las Escrituras nos invita a hacer una conexión similar, ver que los límites espirituales no son restricciones arbitrarias, sino protecciones amorosas. Nos ayudan a distinguir
entre lo ordinario y lo extraordinario, entre lo humano y lo divino, entre lo permitido y lo prohibido. Además, las prácticas de brujería tienen una característica particular que las hace especialmente peligrosas desde una perspectiva espiritual: su capacidad para influir sutilmente, transformando gradualmente nuestra percepción de lo que es aceptable. Una pequeña participación en lo oculto puede gradualmente oscurecer nuestro discernimiento, transformándolo completamente. Esto nos recuerda cómo la presencia del pecado, aunque sutil en ocasiones, tiene el poder de transformar cada aspecto de nuestras vidas si le permitimos echar raíces. En 2 Corintios 2, versículo 14, Pablo escribe: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este pasaje nos invita a considerar cómo nuestras vidas, cuando están alineadas con los caminos legítimos que Dios ha establecido, pueden ser una influencia poderosa y positiva, en contraste con el impacto distorsionador de las prácticas prohibidas. El diseño original de Dios no deja nada al azar. Cada dimensión espiritual, cada revelación, cada límite fueron creados con un propósito específico, no solo para guiarnos espiritualmente, sino también para recordarnos constantemente de su presencia y cuidado. La prohibición de la brujería, con su absolutismo y claridad, es un testimonio silencioso de la sabiduría y la bondad del Creador. En ella encontramos una lección espiritual que nos invita a depender más profundamente de Dios, reconociendo que todo lo que necesitamos, desde la guía espiritual hasta la protección contra lo oculto, proviene de su mano amorosa. La creación entera declara la gloria de Dios, y las distinciones entre lo permitido y lo prohibido no son la excepción. En cada mandamiento, en cada límite, vemos un reflejo de un Dios que no deja nada sin propósito, que establece fronteras no para limitarnos, sino para protegernos y guiarnos hacia una relación más profunda con Él. Así como la brujería distorsiona la realidad espiritual, Dios transforma nuestras vidas llevándonos de lo común a lo extraordinario, de lo simple a lo profundo, pero siempre dentro de los límites que ha establecido para nuestro bien. Las prohibiciones bíblicas, aparentemente restrictivas, nos recuerdan que en las manos de Dios, lo ordinario siempre puede convertirse en algo extraordinario, sin necesidad de recurrir a lo prohibido o peligroso. A lo largo de las Escrituras, Dios revela su deseo de proteger a su pueblo no solo en lo físico, sino también en lo espiritual. Esta protección integral se manifiesta en sus advertencias claras contra prácticas que podrían abrirnos a influencias dañinas. Aunque muchas prácticas se condenan en la Biblia, cada prohibición refleja aspectos únicos del amor y la sabiduría protectora de Dios. Entre estas prohibiciones, la brujería destaca no solo por su recurrencia en las Escrituras, sino también por su capacidad para engañar y desviar a las personas de la verdadera adoración, lo que la conecta profundamente con el tema del engaño espiritual y la idolatría. El peligro de la brujería no es una idea moderna. Durante siglos fue reconocida en Israel como una de las prácticas más severamente condenadas, precisamente porque representaba una forma de buscar poder, conocimiento o bendiciones fuera de la relación con Dios. Al considerar esto desde una perspectiva bíblica, vemos un paralelo entre los peligros de la brujería y las formas en que Satanás intenta desviar nuestra adoración y confianza del único Dios verdadero. En Éxodo 20, versículo 3, encontramos el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta declaración fundamental establece no solo la unicidad de Dios, sino también su rechazo a cualquier práctica que divida nuestra lealtad espiritual. La brujería, en su esencia, siempre implica buscar de fuentes no divinas lo que solo debemos buscar de Dios. La protección espiritual es un tema recurrente en la Biblia. En los evangelios vemos cómo Jesús no solo liberaba a las personas de influencias demoníacas, sino que también advertía contra las prácticas que podrían abrir puertas a tales influencias. Sin embargo, incluso en el Antiguo Testamento, encontramos ejemplos
de cómo Dios advirtió claramente sobre los peligros de involucrarse con lo oculto. En Levítico 20, versículo 6, Dios declara: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Este pasaje subraya la seriedad con que Dios ve tales prácticas, no como simples errores culturales, sino como formas de infidelidad espiritual que nos separan de su protección. Cuando miramos la historia de Israel, vemos que Dios no solo prohibió estas prácticas, también explicó por qué eran peligrosas. En Deuteronomio 18, versículo 12, después de listar las prácticas prohibidas, la Escritura dice: porque cualquiera que hace estas cosas es abominación al Señor, y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa a estas naciones de delante de ti. Este pasaje nos muestra que estas prohibiciones no eran arbitrarias, sino protecciones contra prácticas que habían corrompido a naciones enteras. En Éxodo 7, cuando Moisés se enfrenta a los magos de Faraón, vemos una ilustración clara del contraste entre el poder divino legítimo y las falsificaciones ocultistas. Aunque los magos pudieron imitar algunos de los milagros iniciales, pronto llegaron al límite de su poder, confesando: dedo de Dios es este. Este relato nos muestra que incluso cuando las prácticas ocultistas parecen tener poder, este es limitado y finalmente se revela como inferior al poder de Dios. La capacidad de la brujería para engañar está en el centro de su peligro. En 2 de Tesalonicenses 2, versículo 9, Pablo advierte sobre el inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este pasaje nos recuerda que no todo lo sobrenatural proviene de Dios y que el discernimiento espiritual es esencial para distinguir lo verdadero de lo falso. Además de sus peligros espirituales, la brujería tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción de la realidad y nuestra comprensión de quién es Dios realmente. En la antigüedad se utilizaba como una forma de manipular eventos futuros o ejercer control sobre circunstancias que solo Dios debería gobernar. Este aspecto de la brujería nos recuerda cómo Dios es nuestro protector y que intentar usurpar su control solo nos lleva a la confusión y el peligro espiritual. En Salmos 91, versículos 3 y 4 se afirma: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Así como Dios nos protege de peligros físicos, también nos protege de trampas espirituales, estableciendo límites claros sobre lo que debemos y no debemos practicar. Cuando meditamos en estas conexiones, se hace evidente que la brujería no es solo un conjunto de supersticiones, es un intento de reemplazar la soberanía de Dios con alguna forma de control humano sobre lo espiritual. Su prohibición nos invita a reflexionar sobre cómo Dios se deleita en protegernos, estableciendo fronteras para nuestro bienestar espiritual. Este cuidado se manifiesta no solo en las prohibiciones específicas, sino también en la provisión de alternativas legítimas. En Santiago 4, versículo 8, se nos anima: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta simple invitación nos muestra que Dios no solo nos dice qué evitar, sino que nos ofrece una relación genuina que satisface las mismas necesidades que erróneamente buscamos en prácticas prohibidas: conocimiento, orientación, poder y protección. La brujería también nos enseña algo profundo sobre la dependencia de Dios. En un mundo donde valoramos la autonomía y el control, es fácil olvidar que toda verdadera sabiduría y protección proviene en última instancia de Él. Ya sea a través de la orientación de las Escrituras, la sabiduría de consejeros piadosos o la dirección del Espíritu Santo, Dios sigue siendo la fuente de toda guía verdadera. En Jeremías 17, versículo 14, el profeta clama: Sáname, Señor, y seré sanado; sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Este versículo nos recuerda que nuestra confianza no debe estar en las prácticas prohibidas, sino en el Dios que nos ofrece verdadera sanidad y salvación.
A medida que consideramos las advertencias bíblicas contra la brujería, vemos una imagen de cómo Dios obra en nuestras vidas de maneras prácticas y protectoras. Al igual que la brujería promete falsamente poder y conocimiento, el Espíritu Santo obra en nosotros legítimamente, fortaleciendo nuestra fe y guiándonos en toda verdad, como Jesús prometió en Juan 16, versículo 13. En Primera de Tesalonicenses 5, versículo 23, se expresa este deseo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este proceso de santificación, aunque espiritual, tiene paralelos en la manera en que Dios nos protege de influencias espirituales dañinas, guardándonos contra las trampas de lo oculto. Las advertencias contra la brujería, al igual que otros elementos de la revelación divina, son herramientas que Dios utiliza para recordarnos su cuidado y su amor. Al considerar su consistente prohibición a lo largo de la Escritura, vemos un reflejo de cómo Dios desea protegernos no solo espiritualmente, sino en todas las áreas de nuestras vidas. En Isaías 53, versículo 5, leemos sobre el sacrificio de Cristo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esta sanidad espiritual ofrecida a través de Jesús marca un contraste directo con las falsas promesas de poder y conocimiento que ofrece la brujería, demostrando que Dios es nuestro verdadero protector y sanador. El diseño de Dios es perfecto y sus prohibiciones son solo uno de los muchos ejemplos de cómo su revelación refleja su carácter protector. Cada vez que obedecemos sus advertencias contra prácticas prohibidas, estamos reconociendo que Él sabe lo que es mejor para nosotros. La Biblia nos invita constantemente a ver su mano protectora en todas las cosas, desde lo más grande hasta lo más pequeño. En Romanos 1, versículo 20, Pablo escribe: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La próxima vez que consideremos las advertencias bíblicas contra la brujería, podemos recordar que Dios no solo es nuestro Señor, sino también nuestro protector. Sus prohibiciones nos invitan a confiar en Él, a buscar su guía legítima y a reconocer que sus límites son siempre para nuestro bien. Al igual que un padre protege a sus hijos de peligros que ellos aún no comprenden completamente, Dios nos protege de influencias espirituales que podrían dañarnos más de lo que imaginamos. La historia del pueblo de Israel está llena de ejemplos donde la desobediencia a estas advertencias trajo consecuencias devastadoras. Cuando leemos en 1 de Samuel 28 cómo el rey Saúl consultó a la médium de Endor en un momento de desesperación, no estamos simplemente frente a una anécdota histórica. Este pasaje revela algo mucho más profundo: la constante tentación humana de buscar respuestas por caminos prohibidos cuando sentimos que Dios guarda silencio. La bruja de Endor, como figura, se convierte en una metáfora de esa tendencia tan humana: buscar atajos espirituales cuando los caminos legítimos parecen difíciles o lentos. Esta historia nos muestra que incluso los líderes más destacados, como Saúl, primer rey de Israel, pueden sucumbir a la tentación de la brujería cuando pierden su conexión con Dios. En Endor, la médium representaba un recurso prohibido pero accesible para Saúl, ofreciéndole una aparente conexión con lo que más anhelaba: orientación espiritual. Pero este episodio también simboliza la ironía trágica de buscar luz en la oscuridad. Saúl acude a una médium precisamente porque él mismo había expulsado a los adivinos de Israel en obediencia a la ley divina. Su desesperación lo llevó a violar precisamente las leyes que él había hecho cumplir. Cuando el pueblo de Israel deseaba prácticas prohibidas como la brujería, no solo estaban recordando costumbres de pueblos vecinos, sino cuestionando si el camino espiritual que Dios les ofrecía era suficiente.
Los profetas, por otro lado, representaban el canal legítimo de comunicación divina, una provisión directa y autorizada por Dios mismo. Cada vez que el pueblo despertaba para escuchar las palabras de un verdadero profeta, recibían dirección genuina. Sin embargo, la familiaridad con este patrón de revelación los llevó a menospreciarlo, buscando alternativas más exóticas o inmediatas. Este patrón se repite en nuestra vida cotidiana. A menudo, lo que Dios nos ofrece directamente a través de su palabra o de canales legítimos de guía espiritual, aunque perfecto, puede perder su valor en nuestros ojos cuando nos dejamos llevar por la comparación con prácticas que parecen ofrecer respuestas más rápidas o espectaculares. En Juan 6, versículos 32 y 33, Jesús declara: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Estas palabras revelan que así como existe un pan físico y un pan espiritual verdadero, también existen prácticas espirituales falsas y verdaderas. La brujería y lo oculto representan intentos humanos de obtener lo que solo Dios puede dar legítimamente. Ahora, con esta base histórica y espiritual, estamos preparados para entender las 10 señales que la Biblia presenta para identificar prácticas asociadas con la brujería. Es crucial entender que estas señales deben interpretarse con sabiduría, nunca para condenar precipitadamente, sino para discernir con amor y prudencia. Señal número 1, la adivinación. La primera señal bíblica que identifica prácticas de brujería es la adivinación, mencionada explícitamente en Deuteronomio 18, versículo 10. No sea hallado en ti quien practique adivinación. La adivinación, en su sentido bíblico, se refiere a cualquier intento de conocer el futuro o información oculta a través de medios no autorizados por Dios. En el contexto histórico, esta práctica incluía diversas técnicas como la interpretación del vuelo de las aves, la lectura de entrañas de animales o la observación de patrones en elementos naturales. El profeta Ezequiel menciona un ejemplo específico en Ezequiel 21, versículo 21, donde describe al rey de Babilonia usando flechas, consultando ídolos y examinando el hígado de animales para tomar decisiones. La adivinación representaba una amenaza directa a la confianza en la soberanía de Dios, sugiriendo que el futuro podía ser manipulado o conocido independientemente de su voluntad. Mientras los profetas verdaderos hablaban únicamente lo que Dios les revelaba, los adivinos pretendían acceder a conocimiento oculto por sus propios medios. En nuestra cultura contemporánea, la adivinación puede manifestarse de formas más sutiles. Horóscopos, cartas del tarot, lecturas de palmas o cualquier práctica que prometa revelar el futuro o información oculta fuera de los medios que Dios ha establecido para guiarnos. La popularización y normalización de estas prácticas ha llevado a muchos a considerarlas inofensivas, cuando la Biblia las presenta como una seria desviación espiritual. La prohibición divina contra la adivinación no era para limitar nuestro conocimiento, sino para protegernos. Proverbios 3, versículos 5 y 6 ofrece la alternativa divina. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que nuestra necesidad de conocer el futuro encuentra su verdadera respuesta en la confianza en un Dios soberano que guía nuestros pasos. Señal número 2, la hechicería. La segunda señal que la Biblia identifica es la hechicería, mencionada en varios pasajes, incluyendo Éxodo 22, versículo 18. No dejarás con vida a la hechicera. En el contexto bíblico, la hechicería involucraba el uso de pócimas, amuletos y encantamientos para manipular el mundo físico o influir en las personas. A diferencia de la medicina legítima, que también utilizaba hierbas y remedios naturales, la hechicería añadía elementos ritualistas o invocaciones a fuerzas espirituales que no eran Dios. El profeta Isaías condena esta práctica en Isaías 47, versículos 9 al 12,
cuando se burla de Babilonia por confiar en sus hechizos y encantamientos. Históricamente, la hechicería a menudo estaba asociada con la manipulación de relaciones, la búsqueda de venganza o el intento de controlar a otros a través de medios espirituales dudosos. Era considerada particularmente peligrosa porque combinaba elementos naturales, hierbas, piedras, con invocaciones a entidades espirituales no autorizadas. En la actualidad, formas modernas de hechicería pueden incluir rituales que prometen atraer amor, dinero o suerte, el uso de amuletos o talismanes para protección o prácticas que combinan elementos físicos con invocaciones espirituales para manipular resultados. La popularización de libros de hechizos y tutoriales en Internet ha normalizado lo que la Biblia claramente identifica como una práctica prohibida. La alternativa bíblica a la hechicería es confiar en la providencia divina. Santiago 4, versículo 2 nos recuerda: no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje nos invita a llevar nuestras necesidades a Dios en oración, en lugar de intentar manipular circunstancias a través de medios cuestionables. Señal número 3, la necromancia. La tercera señal es la necromancia, la práctica de consultar a los muertos explícitamente prohibida en Deuteronomio 18, versículo 11. Ni quien consulte a los muertos. Esta práctica intenta establecer comunicación con aquellos que han fallecido, buscando información, consuelo o guía. El ejemplo más notable en la Biblia es precisamente el incidente de Saúl con la médium de Endor en 1 de Samuel 28. Aunque el texto sugiere que realmente apareció el espíritu de Samuel, probablemente por intervención divina excepcional, no por el poder de la médium, la consulta misma es condenada y contribuye a la caída final de Saúl. La necromancia era común en culturas antiguas donde el culto a los antepasados y la creencia en su influencia continua sobre los vivos estaba muy extendida. Los israelitas, rodeados de pueblos que practicaban estos rituales, enfrentaban la constante tentación de adoptar estas costumbres, especialmente en momentos de crisis o duelo. En la sociedad actual, la necromancia puede manifestarse en sesiones de espiritismo, uso de tableros Ouija, canalizaciones de entidades fallecidas o cualquier intento de contactar conscientemente a los muertos. El dolor por la pérdida de seres queridos puede hacer estas prácticas particularmente tentadoras, prometiendo un consuelo que la Biblia indica debe buscarse en Dios mismo. Isaías 8, versículo 19, ofrece una contundente respuesta a esta tentación. Y cuando os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Este pasaje claramente contrasta la práctica prohibida con la alternativa divina: buscar respuestas en el Dios viviente, no en los muertos. Señal número 4, el uso de amuletos y talismanes. La cuarta señal implica el uso de objetos físicos a los que se atribuyen poderes espirituales protectores o que traen suerte. Aunque no siempre se menciona explícitamente con estos términos, encontramos referencias como en Isaías 3, versículos 18 al 20, donde se condenan diversos adornos que tenían significado supersticioso. En el contexto del antiguo Israel, los pueblos vecinos comúnmente usaban amuletos dedicados a diversas deidades para protección, prosperidad o fertilidad. Estos objetos no eran valorados meramente por su belleza, sino por sus supuestos poderes espirituales. La arqueología ha descubierto numerosos amuletos de este tipo en excavaciones a lo largo de Medio Oriente, confirmando su prevalencia en las culturas que rodeaban a Israel. Desde escarabajos egipcios hasta figuras de fertilidad cananeas, estos objetos eran una tentación constante para los israelitas. En nuestra cultura contemporánea, esta práctica persiste en el uso de amuletos de la suerte, piedras con supuestos poderes energéticos, objetos bendecidos para atraer prosperidad, o incluso en algunas tradiciones,
medallones religiosos a los que se atribuyen poderes más allá de su simbolismo. La alternativa bíblica se encuentra en pasajes como Salmo 91, versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este texto nos recuerda que nuestra verdadera protección no viene de objetos físicos, sino de una relación con Dios mismo. Señal número 5. La astrología. La quinta señal relacionada con prácticas de brujería es la astrología, condenada en varios pasajes, incluyendo Isaías 47, versículo 13, donde Dios se burla de Babilonia diciendo: te has fatigado en tus muchos consejos, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. En el mundo antiguo, la astrología estaba íntimamente vinculada con la idolatría, ya que los cuerpos celestes a menudo eran adorados como deidades. Culturas como la babilónica desarrollaron sistemas complejos para interpretar movimientos estelares como indicadores del destino humano o eventos futuros. Los israelitas estaban constantemente tentados por estas prácticas, como se evidencia en la frecuente condena bíblica de la adoración al ejército del cielo, sol, luna y estrellas. En 2 de Reyes 23, versículo 5, por ejemplo, se menciona que el rey Josías eliminó a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco y a todo el ejército de los cielos. Hoy la astrología se ha popularizado en horóscopos diarios, cartas astrales y la creencia de que la posición de las estrellas en el momento del nacimiento determina aspectos de la personalidad o destino. Aunque a menudo se presenta como entretenimiento inofensivo, la Biblia lo considera una forma seria de desviación espiritual. La perspectiva bíblica alternativa se encuentra en Jeremías 10, versículo 2. Así dijo el Señor: no aprendáis el camino de las naciones, ni tengáis temor de las señales del cielo, aunque las naciones las teman. Este pasaje nos recuerda que los cuerpos celestes fueron creados por Dios, Génesis 1, versículos 16 al 18, para marcar estaciones y días, no para determinar nuestro destino. Señal número 6, los encantamientos. La sexta señal bíblica es la práctica de encantamientos, mencionada en pasajes como Deuteronomio 18, versículo 11, ni encantador. Los encantamientos involucraban el uso de palabras o frases específicas, repetidas o cantadas, a las que se atribuía poder espiritual. En el antiguo cercano oriente, los encantamientos eran comúnmente utilizados para maldecir enemigos, proteger propiedades o asegurar resultados favorables en diversas situaciones. La historia de Balaam, en Números 22 al 24, muestra un intento fallido de usar encantamientos contra Israel, demostrando la superioridad del poder divino sobre tales prácticas. Los encantamientos se diferenciaban de las oraciones legítimas en que no se dirigían al Dios verdadero, sino a otras entidades, y confiaban en la precisión de las palabras o fórmulas pronunciadas para lograr su efecto, no en la respuesta soberana de un Dios personal. En la actualidad, podríamos ver manifestaciones de esta práctica en el uso de mantras con propósitos espirituales, palabras de poder en rituales neopaganos o fórmulas específicas que supuestamente garantizan ciertos resultados espirituales si se pronuncian correctamente. La alternativa bíblica la encontramos en Mateo 6, versículo 7, donde Jesús enseña: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Este pasaje contrasta la práctica de los encantamientos con la verdadera comunicación con Dios, que se basa en una relación personal, no en fórmulas mágicas. Señal número 7, la idolatría vinculada a prácticas ocultas. La séptima señal es la idolatría específicamente vinculada a prácticas ocultas. Aunque toda idolatría era condenada en Israel, existía una conexión particular entre ciertas prácticas idólatras y la brujería. En 2 de Reyes 21, versículos 6 y 9, el rey Manasés es condenado porque se dio a observar los tiempos y fue agorero.
e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos del Señor. Históricamente, muchos cultos idólatras incorporaban prácticas ocultas como parte de su adoración. El culto a Baal y Asera, por ejemplo, no solo involucraba la adoración de estas deidades cananeas, sino también rituales de fertilidad, adivinación y comunicación con los dioses a través de profetas falsos o médiums. Los israelitas eran constantemente advertidos contra estas prácticas entrelazadas. El profeta Jeremías condena frecuentemente no solo la idolatría en sí, sino las prácticas ocultas asociadas que prometían conocimiento especial o poder espiritual. En nuestro mundo actual, esta conexión puede verse en prácticas espirituales sincréticas que mezclan elementos de diferentes tradiciones con prácticas ocultas, o en movimientos espirituales que, aunque no adoren ídolos físicos, centran su devoción en entidades espirituales que no son el Dios de la Biblia, a menudo incorporando elementos de adivinación o magia en sus rituales. La alternativa bíblica se encuentra en 1 de Juan 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Este llamado directo nos recuerda que la adoración verdadera debe dirigirse exclusivamente a Dios, sin mezclarse con prácticas que intenten manipular lo espiritual. Señal número 8. La invocación de espíritus. La octava señal bíblica relacionada con la brujería es la invocación o consulta de espíritus que no son Dios. En Levítico 19, versículo 31, encontramos: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis, contaminándoos con ellos. En el contexto del antiguo Israel, los encantadores, Ob en hebreo, y adivinos, Gidoni, se referían específicamente a personas que invocaban o consultaban espíritus familiares o entidades sobrenaturales para obtener información o poder. Estas prácticas eran comunes en culturas vecinas donde médiums, chamanes o sacerdotes especializados afirmaban tener la capacidad de comunicarse con el mundo espiritual. El rey Saúl mismo, antes de prohibir estas prácticas en Israel, había quitado de la tierra a los encantadores y adivinos. 1 de Samuel 28, versículo 3. En el mundo contemporáneo, la invocación de espíritus puede manifestarse en prácticas como la canalización de entidades, rituales para invocar guías espirituales o sesiones donde se busca contacto con seres espirituales que no son identificados como Dios o sus ángeles. La Biblia ofrece una alternativa clara en Hebreos, un fragmento Laro Do. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Este pasaje nos recuerda que Dios ha establecido canales legítimos de revelación y que no necesitamos buscar comunicación con otras entidades espirituales. Señal número 9. Las maldiciones y hechizos. La novena señal relacionada con prácticas de brujería implica el uso de maldiciones y hechizos para causar daño a otros. En Números 22 y 23 vemos el intento de Balac de contratar a Balaam para maldecir a Israel, una práctica que Dios impidió, mostrando su rechazo a esta forma de manipulación espiritual. En el mundo antiguo, las maldiciones eran tomadas muy en serio. Se creía que palabras pronunciadas con cierta intención ritual podían causar daño real. Arqueólogos han encontrado tablillas de maldición en diversas culturas del Mediterráneo y Medio Oriente, donde nombres de enemigos eran inscritos junto con fórmulas para dañarlos. Las maldiciones se distinguían de la simple expresión de enojo en que involucraban una intención deliberada de invocar poderes espirituales para causar daño, a menudo acompañadas de rituales específicos. Deuteronomio 18 condena todas estas prácticas como abominación. En nuestra sociedad, aunque menos visible, esta práctica continúa en formas de magia negra, rituales de vinculación para controlar a otros o el uso de objetos como muñecos vudú para causar daño a distancia. La popularización de estos conceptos en la cultura popular ha llevado a algunos a experimentar con prácticas que la Biblia identifica claramente
como prohibidas. La respuesta bíblica se encuentra en Mateo 5, versículo 44, donde Jesús enseña: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Este contraste radical muestra que mientras la brujería busca canalizar daño hacia otros, el camino de Cristo nos llama a bendecir incluso a quienes nos hacen mal. Señal número 10. La búsqueda de conocimiento oculto. La décima y última señal que la Biblia identifica con prácticas de brujería es la búsqueda de conocimiento secreto u oculto fuera de los medios que Dios ha establecido. En Deuteronomio 29, versículo 29, encontramos un principio clave. Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Esta búsqueda de lo oculto está presente desde los primeros capítulos de la Biblia. En Génesis 3, la serpiente tienta a Eva precisamente con la promesa de conocimiento secreto. Sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En el Israel antiguo, mientras Dios revelaba su voluntad a través de medios autorizados como la ley, los profetas y el Urim y Tumim sacerdotal, los pueblos circundantes desarrollaban complejos sistemas de conocimiento oculto, accesibles solo a iniciados en sus misterios religiosos. Esta búsqueda de conocimiento prohibido representaba una desconfianza fundamental en la suficiencia de lo que Dios había revelado, sugiriendo que existían verdades espirituales valiosas que Dios estaba ocultando deliberadamente. En nuestra cultura contemporánea, vemos esta actitud en la fascinación por textos esotéricos, sociedades secretas o prácticas espirituales que prometen acceso a conocimiento antiguo o secreto que supuestamente ha sido ocultado por instituciones religiosas establecidas. La alternativa bíblica se encuentra en Colosenses 2, versículo 3, donde Pablo afirma que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este pasaje nos recuerda que Dios no oculta caprichosamente lo que necesitamos saber, sino que ha revelado plenamente en Cristo todo lo necesario para nuestra vida espiritual. Ahora que hemos explorado estas 10 señales bíblicas relacionadas con prácticas de brujería, es fundamental entender el propósito detrás de estas prohibiciones. Las advertencias de la Biblia contra la brujería no eran restricciones arbitrarias destinadas a limitar la libertad humana. Más bien, representaban protecciones amorosas diseñadas para guiar a las personas hacia una relación genuina con el único Dios verdadero. Es importante abordar este tema con equilibrio y sabiduría. En un extremo, algunos han utilizado estos pasajes para justificar persecuciones históricas como la caza de brujas en Europa y América, donde miles de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas y ejecutadas basándose en supersticiones y prejuicios más que en una comprensión adecuada de la Escritura. Tales abusos contradicen el espíritu del Evangelio y deben ser firmemente rechazados. En el otro extremo, nuestra cultura contemporánea a menudo trivializa o normaliza prácticas que la Biblia identifica como espiritualmente peligrosas, presentándolas como entretenimiento inofensivo o caminos alternativos hacia la espiritualidad. Este enfoque ignora las advertencias consistentes que encontramos a lo largo de las Escrituras. La perspectiva bíblica equilibrada reconoce el peligro real de prácticas que buscan poder o conocimiento espiritual fuera de una relación con Dios, mientras mantiene una actitud de compasión hacia quienes están involucrados en tales prácticas, recordando que todos necesitamos la gracia divina. Jesús mismo mostró este equilibrio cuando confrontó influencias demoníacas con autoridad, mientras trataba con compasión a las personas afectadas. Nunca vemos a Jesús participando en una caza de brujas, sino liberando a quienes estaban bajo opresión espiritual y llamándolos a una relación restaurada con Dios. Al examinar estas 10 señales, debemos recordar que su propósito último era dirigir al pueblo de Israel y ahora a nosotros hacia una confianza exclusiva en Dios. En Jeremías 17, versículo 7, leemos:
Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Esta confianza total elimina la necesidad de buscar poder, conocimiento o seguridad en prácticas cuestionables. La prohibición de la brujería en la Biblia nos recuerda una verdad fundamental. Dios desea una relación directa y personal con nosotros. No necesitamos intermediarios dudosos, rituales manipulativos o conocimientos secretos para acceder a Él. En Cristo tenemos acceso directo al trono de la gracia. Hebreos 4, versículo 16. Las señales bíblicas que hemos explorado sirven como marcadores que nos ayudan a discernir lo que se alinea con la voluntad de Dios y lo que se desvía hacia prácticas potencialmente dañinas. No son herramientas para juzgar a otros, sino guías para nuestra propia vida espiritual. Al considerar estas señales en nuestro contexto contemporáneo, también es importante recordar que mucho de lo que la Biblia condena como brujería estaba relacionado con la intención de manipular fuerzas espirituales o adquirir conocimiento prohibido, no simplemente con el uso de remedios naturales o la apreciación de la belleza de la creación. El discernimiento espiritual, guiado por el Espíritu Santo y la palabra de Dios, nos ayuda a navegar estas aguas complejas, reconociendo prácticas potencialmente peligrosas sin caer en paranoia o acusaciones injustas. Primera de Juan 4, versículo 1 nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. En una época donde diversas prácticas espirituales se mezclan libremente y lo oculto se comercializa como entretenimiento o autoayuda, este discernimiento es más importante que nunca. Las 10 señales que hemos explorado nos proporcionan un marco bíblico para evaluar lo que encontramos, siempre manteniendo a Cristo como nuestro centro y a la palabra de Dios como nuestra guía. Al concluir nuestro estudio, recordemos que la respuesta bíblica a las prácticas de brujería no es el miedo ni la superstición, sino una confianza creciente en un Dios todopoderoso que ha establecido límites para nuestra protección. Como dice Primera de Juan 4, versículo 4: mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Las prohibiciones de la Biblia contra la brujería finalmente nos dirigen hacia Cristo, quien vino para librarnos de toda forma de oscuridad espiritual y traernos a la luz de una relación genuina con Dios. En Él encontramos todo lo que buscamos: sabiduría, poder, protección, dirección y propósito, sin necesidad de recurrir a prácticas que comprometen nuestra integridad espiritual. Cuando entendemos el corazón de estas prohibiciones bíblicas, vemos que no se trata simplemente de una lista de prácticas prohibidas, sino de una invitación a una relación más profunda con Dios. Como Jesús prometió en Juan 8, versículo 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdadera libertad espiritual no se encuentra en prácticas que prometen control o conocimiento secreto, sino en la rendición confiada a un Dios que nos conoce completamente y nos ama perfectamente. Esta es la invitación que nos extienden las Escrituras al advertirnos contra la brujería y prácticas similares. Las 10 señales que hemos explorado hoy nos recuerdan que Dios ha establecido límites claros no para restringirnos, sino para guiarnos hacia una vida de plenitud en relación con Él. Como dice el salmista en Salmo 16, versículo 11: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esta es la perspectiva bíblica sobre las prácticas ocultas. No es solo una lista de prohibiciones, sino una invitación a algo infinitamente mejor. La Biblia no solo nos dice qué evitar, sino qué buscar: una relación directa, personal y transformadora con el Dios viviente. En nuestra exploración de estas 10 señales bíblicas, hemos visto que cada forma de brujería o práctica oculta representa, en esencia, un intento de buscar poder, conocimiento, control o protección fuera de la relación con Dios. Y cada prohibición viene acompañada de una invitación a confiar más profundamente en Él. La adivinación busca conocer el futuro por medios prohibidos. Dios nos invita a confiar en su providencia. La hechicería intenta manipular circunstancias.
Dios nos llama a la oración confiada. La necromancia busca consuelo o guía en los muertos. Dios se ofrece como nuestro consolador viviente. Los amuletos prometen protección a través de objetos. Dios mismo se presenta como nuestro escudo. La astrología sugiere que nuestro destino está en las estrellas. La Biblia nos asegura que está en las manos del creador de esas estrellas. Los encantamientos confían en el poder de palabras o fórmulas. Dios nos invita a una comunicación personal con Él. La idolatría vinculada a prácticas ocultas divide nuestra lealtad espiritual. Dios nos llama a una adoración exclusiva. La invocación de espíritus busca guía de entidades cuestionables. Dios nos ha dado su espíritu como guía infalible. Las maldiciones intentan canalizar daño hacia otros. Cristo nos enseña a bendecir incluso a nuestros enemigos, y la búsqueda de conocimiento oculto desconfía de la suficiencia de la revelación divina. En Cristo encontramos todos los tesoros de la sabiduría. Al reflexionar sobre estas verdades, somos desafiados a examinar nuestras propias vidas. ¿Dónde estamos tentados a buscar respuestas, poder o seguridad fuera de nuestra relación con Dios? ¿Qué prácticas, tal vez normalizadas por nuestra cultura, podrían estar alejándonos sutilmente de una confianza plena en Él? La historia del rey Saúl nos sirve como una advertencia poderosa. Comenzó bien, pero gradualmente se alejó de la dependencia en Dios, hasta que finalmente recurrió a una médium en su desesperación. Su trágico final nos recuerda que nuestras decisiones espirituales tienen consecuencias reales, pero también tenemos ejemplos inspiradores. Daniel y sus amigos, viviendo en la Babilonia antigua, rodeados de adivinos, astrólogos y hechiceros, se mantuvieron fieles a Dios y experimentaron su poder y sabiduría superiores a toda práctica oculta. Daniel 2, versículo 28, revela el secreto de Daniel. Hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. En nuestro mundo actual, donde lo oculto a menudo se presenta como inofensivo o incluso empoderador, necesitamos la misma firmeza de convicciones. No desde un lugar de temor o superstición, sino desde la confianza en un Dios que es mayor que cualquier poder espiritual alternativo. Las 10 señales que hemos explorado no son solo prohibiciones antiguas, son advertencias relevantes que nos protegen de prácticas que, aunque prometen libertad o poder, ulteriormente nos atan a influencias que no están alineadas con el propósito amoroso de Dios para nuestras vidas. Pero más importante aún, estas señales nos dirigen hacia la verdadera fuente de todo lo que legítimamente buscamos: conocimiento, protección, orientación, esperanza y propósito. Nos invitan a una relación con el Dios vivo que ha prometido: nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13, versículo 5. En Cristo encontramos la respuesta definitiva a toda búsqueda espiritual humana, como proclama Juan 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No necesitamos prácticas ocultas cuando tenemos acceso directo a la verdad encarnada. Cuando las Escrituras advierten contra la brujería y prácticas similares, no lo hacen para privarnos de algo valioso, sino para protegernos de lo que parece ofrecer vida, pero últimamente lleva a la confusión espiritual. Como dijo Jesús en Juan 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta vida abundante se encuentra en una relación restaurada con Dios a través de Cristo, no en prácticas que prometen acceso especial a poder o conocimiento espiritual. La invitación de Dios siempre ha sido: venid a mí. Mateo 11, versículo 28. No busquen poderes alternativos o conocimientos secretos. Al concluir nuestra exploración de las 10 señales bíblicas relacionadas con la brujería, llevamos con nosotros no solo una comprensión más clara de lo que las Escrituras prohíben, sino también una apreciación más profunda de lo que Dios ofrece.
una relación directa, personal y transformadora con Él que satisface nuestras necesidades más profundas de significado, propósito y conexión espiritual. Esta es la verdad que nos libera. No necesitamos recurrir a prácticas cuestionables para encontrar respuestas, poder o significado. En Cristo tenemos acceso directo al trono de la gracia, como asegura Hebreos 4, versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las señales bíblicas que identifican prácticas prohibidas son, finalmente, señales que nos dirigen hacia Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, versículo 6. En Él encontramos todo lo que legítimamente buscamos, sin los peligros de prácticas que nos desvían de la verdad. Que esta exploración no nos lleve al miedo o a la superstición, sino a una confianza renovada en aquel que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y quien nos invita a conocerle no a través de prácticas ocultas, sino a través de una relación personal basada en su gracia y verdad. Porque al final, esta es la diferencia fundamental. La brujería y prácticas similares buscan manipular lo espiritual para nuestros propios fines. La fe bíblica nos invita a rendirnos al propósito amoroso de Dios, descubriendo que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12, versículo 2. Estas 10 señales nos recuerdan que hay fuerzas espirituales reales en este mundo, pero también nos aseguran que mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan 4, versículo 4. Con esta confianza podemos navegar sabiamente en un mundo donde lo oculto a menudo se normaliza, manteniendo firme nuestra confianza en aquel que ha vencido toda oscuridad. La verdadera seguridad no se encuentra en amuletos, horóscopos o hechizos, sino en la promesa de Dios en Isaías 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Con esta seguridad podemos enfrentar cualquier desafío sin recurrir a prácticas que comprometan nuestra integridad espiritual. Podemos confiar plenamente en un Dios que conoce nuestro futuro, que nos guía con sabiduría perfecta y que promete estar con nosotros en cada paso del camino. Las 10 señales que hemos explorado no son restricciones arbitrarias, sino guías amorosas que nos protegen de desvíos espirituales y nos dirigen hacia la única fuente verdadera de vida, luz y libertad. Como dice Salmo 84, versículo 11, porque sol y escudo es el Señor Dios, gracia y gloria dará el Señor. No quitará el bien a los que andan en integridad. En un mundo lleno de alternativas espirituales, la Biblia nos ofrece claridad, dirección y la promesa de que en Dios encontramos todo lo que necesitamos. No en prácticas oscuras o conocimientos secretos, sino en una relación transparente con aquel que es luz y en quien no hay ninguna oscuridad. Primera de Juan 1, versículo 5. Que esta verdad transforme nuestra comprensión, guíe nuestras decisiones y fortalezca nuestra confianza en el Dios que nos ha amado con amor eterno y que nos invita a conocerle no a través de manipulaciones ocultas, sino a través de la fe sencilla en su Hijo Jesucristo. Porque finalmente, este es el propósito de toda advertencia bíblica: protegernos de lo que daña y dirigirnos hacia aquel que sana, apartarnos de lo que esclaviza y guiarnos hacia aquel que libera, desviarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz. Como proclama Primera de Pedro 2, versículo 9, somos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Esta es la invitación que encontramos entretejida en cada advertencia contra la brujería y prácticas similares. Abandonar las sombras de lo oculto por la claridad de una relación con el Dios viviente, quien se ha revelado plenamente en Cristo y quien continúa hablándonos hoy a través de su palabra y su espíritu. En esta relación encontramos no solo protección contra prácticas dañinas, sino la realización de nuestras más profundas aspiraciones espirituales. Como promete Salmo 37, versículo 4, deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón.
Esta es la verdad liberadora que subyace a todas las advertencias bíblicas contra la brujería. Dios no nos prohíbe estas prácticas para limitarnos, sino para dirigirnos hacia una relación que satisface nuestras necesidades más profundas de manera que ninguna práctica oculta jamás podría. Con esta comprensión podemos discernir sabiamente en un mundo donde lo oculto a menudo se presenta como atractivo o inofensivo. No desde el miedo o la ignorancia, sino desde la confianza en un Dios que es mayor que cualquier poder alternativo y cuyo amor nos ofrece todo lo que legítimamente buscamos. Las 10 señales que hemos explorado nos invitan finalmente a elegir. ¿Buscaremos poder, conocimiento y seguridad en prácticas que la Biblia identifica como peligrosas? ¿O encontraremos todo lo que necesitamos en una relación con el Dios que nos creó, nos redimió y nos llama a una comunión eterna con Él? La respuesta a esta pregunta determinará no solo nuestra postura hacia las prácticas ocultas, sino la dirección de toda nuestra vida espiritual. Como desafió Josué al antiguo Israel: escogeos hoy a quién sirváis. Josué 24, versículo 15. Que nuestra respuesta sea como la de Josué: pero yo y mi casa serviremos al Señor. No con temor supersticioso, sino con la confianza serena que viene de conocer al único Dios verdadero, quien nos invita no a manipular lo espiritual para nuestros propósitos, sino a rendirnos a su propósito perfecto para nuestras vidas. En esta rendición encontramos no restricción, sino libertad, no limitación, sino expansión, no oscuridad, sino luz, como prometió Jesús en Juan 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta es la verdadera libertad a la que nos invitan las Escrituras cuando nos advierten contra prácticas de brujería, libertad del engaño, libertad de la manipulación espiritual, libertad para conocer a Dios como realmente es y libertad para vivir en la luz de su amor y verdad. Que esta libertad sea nuestra experiencia mientras navegamos en un mundo de opciones espirituales complejas, manteniendo nuestra confianza firme en aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, versículo 8, y cuyo amor perfecto echa fuera todo temor. Primera de Juan 4, versículo 18. Las 10 señales bíblicas que identifican prácticas de brujería nos recuerdan que hay caminos espirituales que parecen prometedores, pero últimamente conducen a la confusión. Pero más importante aún, nos dirigen hacia el único camino que lleva a la vida: una relación personal con Dios a través de Jesucristo. En esta relación encontramos todo lo que legítimamente buscamos: propósito, significado, orientación, protección y esperanza. No necesitamos suplementarla con prácticas cuestionables, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Colosenses 2, versículos 9 y 10. Esta es la seguridad con la que podemos vivir cada día, completos en Cristo, protegidos por su poder, guiados por su Espíritu y renovados por su palabra. No necesitamos temer prácticas ocultas ni ser atraídos por ellas, porque hemos encontrado en Dios la respuesta a toda legítima búsqueda espiritual. Al concluir nuestra exploración de estas 10 señales bíblicas, llevemos con nosotros no solo un mayor discernimiento sobre lo que debemos evitar, sino una apreciación más profunda de lo que Dios nos ofrece. Una relación que satisface nuestras necesidades más profundas y nos lleva a la plenitud para la cual fuimos creados. Como afirmó Agustín siglos atrás: nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. En esta verdad encontramos la respuesta definitiva a toda búsqueda espiritual humana, incluyendo aquellas que nos tientan hacia prácticas que la Biblia identifica como peligrosas. Que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, nos conceda el discernimiento para reconocer estas señales de advertencia, la sabiduría para evitar prácticas que nos alejan de Él y la fe para confiar plenamente en su provisión perfecta para todas nuestras necesidades. Porque en Él tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. No necesitamos buscar en otro lugar lo que Dios ya nos ha dado en Cristo.
como asegura segunda de Pedro 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Esta es la verdad que nos libera de la atracción de lo oculto. En Cristo ya tenemos todo lo que legítimamente buscamos. Esta es la seguridad con la que podemos enfrentar cada día, confiando no en prácticas prohibidas, sino en las promesas infalibles de un Dios que nunca nos ha fallado y nunca lo hará. En un mundo donde la brujería y lo oculto a menudo se presentan como caminos alternativos hacia el poder o el conocimiento espiritual, recordemos la invitación de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, versículo 6. Este es el único camino que conduce a la vida verdadera, no a través de prácticas que prometen acceso especial a lo espiritual, sino a través de una relación con aquel que es la puerta a toda realidad espiritual auténtica. Que esta verdad guíe nuestros pasos, ilumine nuestras decisiones y fortalezca nuestra fe mientras caminamos en un mundo donde las alternativas espirituales abundan, pero donde solo una relación con el Dios verdadero satisface las necesidades más profundas del corazón humano. Porque finalmente, esta es la promesa que encontramos entretejida en toda advertencia bíblica contra la brujería. No necesitamos buscar en la oscuridad lo que Dios libremente nos ofrece en la luz. Como asegura Santiago 1, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. En esta confianza podemos descansar, sabiendo que las prohibiciones divinas no son restricciones arbitrarias, sino guías amorosas que nos protegen del engaño y nos dirigen hacia la única fuente verdadera de vida, luz y libertad. Las 10 señales bíblicas que identifican prácticas de brujería nos recuerdan que hay realidades espirituales que debemos tomar seriamente. Pero más importante aún, nos aseguran que en Cristo tenemos la victoria sobre toda influencia espiritual negativa y que su luz disipa toda oscuridad. Con esta seguridad podemos enfrentar el futuro sin temor, sabiendo que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, versículo 37. Esta es la victoria que nos libera de la atracción de lo oculto, la confianza en un Dios cuyo amor perfecto echa fuera todo temor.